Bueno, vamos a informar sobre la vacunación. Lo hacemos hoy porque está funcionando bien el Plan Nacional de Vacunación, se va avanzando. Ayer se vacunó a muchos adultos mayores en el país. Es posiblemente el día de más vacunas que se han puesto a adultos mayores desde que empezó la campaña, si no el primero es el segundo día, muy cerca, alrededor de los 300,000 vacunas. Entonces vamos bien y tenemos reservas, no hay contratiempo. Quiero destacar que ha sido ejemplar la organización de la aplicación de la vacuna en general, pero de manera especial en la Ciudad de México, por el apoyo que se recibe del gobierno de la ciudad. Esto ha facilitado mucho las cosas, de que se avance bien. Y otra noticia buena es de que ya se está por cerrar un acuerdo con el gobierno de China para el envío de vacunas adicionales. Esto lo va a informar Marcelo Ebrard. Entonces, sobre eso vamos a hablar, informarles y luego abrimos para las preguntas y las respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas, a todos ustedes y a quienes nos escuchan desde otros ámbitos. Efectivamente, la vacunación y, de hecho, el control de la epidemia no tiene fechas, lo podemos estar exponiendo en todo momento. De hecho, ya se hace como diario en las tardes y nos toca hoy dar estas buenas noticias. Seguimos y para eso, ¿por qué la vacunación? Porque tenemos que seguir enfrentando con una de las posibilidades, herramientas y elemento directo para contener la epidemia, que son la vacunación. Pero ¿en qué estamos? Quisiera yo recordarles lo que en las tardes se conoce en cuanto a el estado que guarda la epidemia. Entonces, si me pasa la primera imagen, por favor. Como ustedes ven, los que lo han escuchado o lo ven por grabación, estas 7 semanas que llevamos en descenso se mantienen. Es un descenso en los indicadores generales y desde luego en los particulares para cada estado. Posiblemente a principio de semana tengamos, como todas las semanas, el estado actual de la epidemia de los estados en general, de los 32 estados. Pero en esta información que integra todo el país tenemos la evidencia de una disminución de los casos incidentes. Esto les recuerdo, estamos en el curso de la 8ª semana epidemiológica y tenemos por semana aquí señalado desde el principio un descenso en el número de casos que hasta hoy se han estimado en 2.339.561 y que se sigue en la línea azul, que muestra como el primer ACME, que ya comentamos hace unos días, se logró antes de los 60,000 casos y que superó los 100,000 casos de activación de actividad de la enfermedad, de contagios al principio, desde fines del año pasado, y que se acentuó en este trimestre. Pero este descenso de 6-7 semanas alcanza inclusive
para el día de hoy el 13%, menos 13% de los casos, y que corresponde a 46.221, que es el 2% de los casos totales que he señalado. Desafortunadamente, 192.488 es el histórico de defunciones que tenemos a consecuencia de este virus SARS-CoV-2. En la siguiente, por favor, que nos presenta en términos generales la evolución diaria de necesidad de uso de la hospitalización a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, sigue una curva semejante a la anterior, donde tenemos la ocupación nacional prácticamente sin cambio desde hace 6-7 semanas, que corresponde a un 28% de la ocupación nacional de camas, tanto camas generales como aquellas que requieren de atención crítica con el uso de ventilador y otros insumos que se requieren. La siguiente, por favor. Y en lo particular, las camas generales que aquí están señaladas y que están ubicadas también con ayuda en el mapa, corresponde a lo más activo de la necesidad de hospitalización general. Ningún estado está en situación crítica de gran riesgo en la necesidad de camas. Este es un objetivo que ya con mayor experiencia en relación a la primera oleada de casos se logró hacer con mayor rapidez y mayor certidumbre. Y solo un estado, que es la Ciudad de México, se mantiene con 51% de sus camas generales ocupadas. Como ustedes ven, y resaltado en café en el mapa, solo 5 entre 30 y 49% del uso y 26 estados con menos del 30%, lo que da lugar a que hoy o ayer tenemos 23.507 camas disponibles a nivel nacional en camas generales. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las camas con ventilador, es un panorama semejante. La Ciudad de México es el único estado que tiene 52% de ocupación de sus camas que requieren atención a pacientes graves y que requieren, desde luego, ventilador. 7 estados, un solo estado, nuevamente la Ciudad de México, que ya en un par de días estuvo por abajo de 50 y ahora tiene 52, y esta es una oscilación pequeña y no significativa. Pero 7 tienen entre 30 y 40, recuerden que esto lo dividimos todavía en un segmento más para poder dar una apreciación que aquí se tiene de estos 7 estados, y en 24 de los 32, nuevamente la ocupación de camas de uso crítico, como lo he señalado, tienen el 24 en menos del 30%, que en cuanto a las disponibles en el país, hoy están en 8.143. Esto de ayer a hoy bajó un punto, estábamos en 30% de ocupación nacional y estamos en el 29%. La siguiente, por favor. Entrando al tema de seguimiento de las vacunas, como señaló el señor presidente, tenemos, cuando hay vacunas, se vacuna. Y si tenemos algunos periodos en los cuales en la gráfica, en los primeros días, esto se inició el 24 de diciembre, como ustedes ven, en vacunación, es porque no ha habido acceso y no hemos contado con el número de dosis para poder ser aplicadas. Como ustedes pueden ver, se superó la cifra de 300,000 aplicaciones en un solo día, en febrero, y desde luego a partir de eso ha tenido estas oscilaciones en número de aplicaciones debido a la disponibilidad de vacunas. Ayer tuvimos cerca de los 300, en 287,000 dosis aplicadas, y tenemos la seguridad de que este número cambia porque el corte, como ustedes saben, es a las 4 de la tarde, pero hasta las 8 o 9 de la noche, debido a la demanda en ciertos sitios, se sigue vacunando, y estoy por recibir, espero que lo tenga ya, que se cerró el día, déjenme ver, en 362,582
aplicaciones el día de ayer. Esto, desde luego, lo pone como uno de los días que tiene, y estoy casi seguro que supera la cifra del mes pasado. Esta es una buena noticia porque realmente, y además no solo es el número, sino calidad de la aplicación, se ha logrado tener una organización mayor, la participación de todos los participantes, los 12 o 13 integrantes de cada una de las brigadas está funcionando, y todavía tenemos oportunidad de hacerlo con mayor número de brigadas alrededor de todo el país. La siguiente, por favor. El avance completo acumulado de vacunas nos señala que 3.488.118 son las dosis aplicadas hasta el 10 de marzo, que es cuando se hizo este corte. La siguiente, por favor. Y de acuerdo a los 3 esquemas de vacunación completos que tenemos, aquí está en las tablas, tenemos de atención al personal de salud, a la vacunación en aquellos profesionistas que están al frente de la atención todavía del COVID. Tenemos 812.774 primeras dosis y un 72% que corresponde a 589.193 segundas dosis se han aplicado. Esto, desde luego, es el primer grupo que se priorizó por las razones obvias de atención a quien recibe más el riesgo directamente de estar al frente de los pacientes. El personal educativo, que como ustedes conocen, se realizó en Campeche cuando era el único estado en condiciones de tener a su personal educativo listo que se está preparando en un protocolo muy riguroso, muy claro, para poder iniciar el regreso a clases. Se ha aplicado prácticamente en la totalidad del personal educativo primera y segundas dosis, y en relación al grupo de importancia sobre los efectos directos que se tienen en cuanto a número de casos, en número de fallecidos y de aquellos casos que lograsen todavía infectarse con una situación ya de vacuna previa, es muy difícil considerar que van a ser graves. Esta atención a las personas adultas mayores, como ustedes saben, en una vacunación extensa logra que disminuyan la mortalidad, los casos fatales, pero también extiende, en un estudio reciente muy bien formulado a pesar del corto tiempo, el uso de las vacunas logra que la vida, de los años de vida de las personas vacunadas se mejore en una forma significativa, y no solo el evitar tener la enfermedad o fallecer. La siguiente, por favor. No hay variantes, como ustedes saben, tenemos un 0.3%, afortunadamente un porcentaje muy bajo comparado con otras vacunaciones de efectos colaterales graves en la aplicación de esta vacuna. Esto da y recuerda la importancia que en el camino científico se logró, teniendo en cuestión de meses vacunas que, en términos generales, ahí tenemos ese común denominador, hay una seguridad en su aplicación, y esto desde luego nos da que solo 11.360 casos han sido notificados, de los cuales menos del 1% han sido graves, y la gravedad es que en los síntomas se continúan más de horas y se decide seguir atendiendo, hospitalizando pacientes. Los más graves han sido reacciones alérgicas, que después de un manejo inmediato y de seguimiento por algunos días salen y se recuperan prácticamente en su casi totalidad. Solo están en la actualidad 21 casos, sumando estos los de ayer, que están hospitalizados en observación. Y repito, y no hay diferencia con las vacunas, puesto que todas son igual de seguras, pero sí en el número por el número de dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Ayer llegaron el complemento de las 200,000 vacunas, que es la segunda dosis de aquellos que recibieron la primera de Sputnik, de esta vacuna rusa, y de inmediato se están aplicando ya para completar a estas 200,000 personas
que fueron básicamente las que se vacunaron, no en personal médico, sino en adultos mayores. La siguiente, por favor. Y en total, un poco más de 5,5 millones de dosis recibidas a partir del 23 de diciembre están aquí expresadas en las empresas, de acuerdo a las casas farmacéuticas, y desde luego todavía tenemos novedades al respecto. Tenemos en perspectiva aquellas que se están trabajando a granel por parte del envío del principio activo del laboratorio CanSino, y también desde luego lo que se está haciendo con AstraZeneca en el contexto de la obtención de este producto y su trabajo en el laboratorio Leomón. Ambos van muy bien, son dos empresas mexicanas y que tienen esa certeza de estar haciendo el manejo del principio activo, que no es solo meter en frasquitos, sino hacer una serie de pruebas en las cuales se está haciendo, y que COFEPRIS está regulando de una forma mucho más certera, mucho más rápida y de confianza para nuestro país. Esa es la información que tenemos, y repito, hoy es un día que recuerda que se puede vacunar cuando hay vacunas y cuando hay equipo que lo realice con la calidad que se está haciendo en las brigadas de vacunación. Muchas gracias. Si me prestas. Bueno, con su permiso, señor presidente, vamos a ver las imágenes de hace, ¿qué será?, hora y media de la llegada a México del principio o sustancia activa de la vacuna CanSino, que como ustedes saben, les recuerdo, es de una sola aplicación. Hoy llegaron a México. Adelante, sí. Muchas gracias. Bueno, estas, como decía yo hace poco, muy pocas horas, en la madrugada, llegaron a México 3 millones de dosis. Con lo que habíamos recibido 2 millones antes, ya tenemos 5 millones de dosis de CanSino en México, entregadas a COFEPRIS, envasadas, verificadas con todo el proceso biológico, 1 millón. Se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del CAYAC, es un laboratorio mexicano de referencia que depende de COFEPRIS. Y la fecha para iniciar y terminar esta fase son los últimos días de marzo. O sea, en este mes, antes de que termine este mes, de acuerdo al informe que tenemos de COFEPRIS por un lado y por otro de la empresa de CanSino, tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis tal y cual se programó. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, eso empezó en agosto del año pasado. En agosto del año pasado hubo 2 cosas muy importantes que hacen que México tenga la posibilidad de tener vacunas producidas aquí. ¿Cuáles fueron esos 2 procesos? El de CanSino, por instrucción del señor presidente de la República, y debo decir el doctor Alcocer, que nos dijo busquen esa vacuna porque pensamos en la Secretaría de Salud que va a ser muy útil porque es unidosis y por sus características. Bueno, entonces en agosto del año pasado se inició un proceso muy largo que tuvo que ver con, primero, hacer el contacto
Después, convenir que se hiciera la fase 3 en México, 15,000 participantes es la fase 3. Les recuerdo que la fase 3 es cuando se prueba en su fase final que lleva a resultados definitivos una vacuna. Entonces se hizo una fase 3 en México de 15,000 personas, la más grande que hemos hecho en nuestro país, porque el presidente de la República quería saber cómo funciona esa vacuna en nuestra genética, en nuestra población. Y así se hizo. Posteriormente se llegó al acuerdo de que en México se envasara y fuera el proceso final, porque tenemos que hacerlo. México tiene que producir cada vez más y mejor y reducir su vulnerabilidad frente al exterior en cualquier circunstancia. Bueno, pues hoy llegaron 3 millones. Ya se le entregó a COFEPRIS el primer lote de 1 millón. Llegan hoy otros 3 millones más otro 1 millón que ya está en proceso. Síntesis, última semana de marzo, entonces que en sí no estamos estimando que COFEPRIS le dé su autorización final y se empiece a aplicar en México. Comentarles que también por gestión directa del presidente de la República se inició una negociación con el gobierno chino, de la República Popular China. De hecho, el señor presidente ha hablado varias veces con el embajador de China en México, Xu, su nombre propio, buen compañero, buen amigo de México. Y en síntesis, ¿en dónde estamos? Yo les decía el martes que tenemos 12.1 millones de dosis de Sinopharm. Es una vacuna desarrollada y aplicada en China y en este momento ya en 15 países. Esto se finiquita la semana que entra, es decir, se concluye la negociación, para que llegue a México en abril, mayo, junio. Es decir, 12 millones de dosis, pues son 6 millones de personas, adicionales al plan de vacunación que ya se tiene, a lo que ya se tiene de abastecimiento. Y por otro lado, con Sinovac, que también es una empresa china, se llegó a un acuerdo para tener 10 millones de dosis adicionales, es decir, 5 millones de personas adicionales a lo ya previsto, y otra vez sería abril, mayo, junio y julio. Entonces, con estos dos acuerdos que están muy avanzados, Sinovac ya está autorizada en México, ya las está aplicando con muy buenos resultados, y ahora se va a firmar entonces ese contrato ya confirmado con Sinopharm la semana que entra. Entre martes y jueves estamos firmando ese documento y se presenta inmediatamente a COFEPRIS para su autorización y que pueda llegar a México. Si nos da tiempo, la última semana de marzo empieza a llegar, y si no, la primera de abril. Y eso son buenas noticias porque es un abastecimiento y una garantía de que el plan de vacunación va a tener sus metas cumplidas, que es lo que ha marcado el señor presidente de la República. También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad, por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. Muchas gracias.